que Dios bendiga mucho. Sed bienvenido una noche más a esta misión, ¿verdad?, del canal de la Iglesia de Priego de Córdoba. Sed bienvenido en el nombre de Jesús. Ya sabéis, mi nombre es Jesús, soy obrero de dicha iglesia, de la Iglesia de Priego. Y bueno, una vez más estamos continuando con estas ricas enseñanzas de lo que es el tema de Cristología. La verdad que hoy nos aborda un tema muy bonito y es la encarnación de Cristo. A la verdad que yo espero una noche de bendición y sobre todo con los invitados que tenemos esta noche. Tenemos unos invitados muy especiales, salmistas, ¿verdad? Los salmistas cantando y adorando al Señor son unos salmistas increíbles. Y es nuestra hermana Isa, nuestro hermano King, ¿verdad? Que el Señor los bendiga mucho, que Dios los usa poderosamente. Y cómo no, trayendo esta rica enseñanza acerca de Cristología, nuestro hermano Joaquín, ¿verdad? Él es profesor de la Escuela Bíblica de la Línea. Amén. Así que, sentado todo, quiero dejar paso a nuestra hermana Isa y a nuestro hermano King, que ellos administren como quieran, ¿verdad? Que ellos se tiren el tiempo que necesiten y que adoremos al Señor todos juntos en esta noche. Así que buenas noches y que Dios os bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Una bendición estar contigo. Que Dios te bendiga. Amén. Que el Señor os bendiga muchísimo. Igualmente. Adelante cuando queráis, Isa, King, cuando queráis. Administrad conforme queráis. Pues nada, para nosotros es un placer estar en esta noche con vosotros, con la Iglesia de Priego. Y nada, venimos a colaborar un poquito, a cantarle alabanzas, a adorar al Señor juntamente con vosotros y a darle la gloria al más importante, al que es 3 veces santo. Amén, Espíritu Santo. Gracias te da mi vida, Espíritu de Dios. Gracias te da mi alma, Señor, por permitirnos adorarte, bendecirte, Señor, y exaltarte. Espíritu Santo, Dios mío, que tú llegues, Señor, a los corazones, Señor, en esta hora, Padre. Llénanos de ti, Jesús, amamos. Me acostumbré a tu voz cuando me hablas, cuando caigo en la batalla, tú me alientas, tú me sanas, me dan fuerza tus palabras. Me acostumbré a ver que lo imposible para ti no tiene límites. Me acostumbré a tu amor tan verdadero, tan puro y tan sincero. A ti me acostumbré y vivir sin ti no puedo. Me muero por tenerte cerca, me muero por besar tus manos, muero sin tanta presencia. Es que a tu amor me he acostumbrado. Me muero por tenerte cerca, me muero por besar tus manos, muero sin tanta presencia. Y es que a tu amor me he acostumbrado. Que no sabemos vivir sin ti, Señor. Nuestros corazones están ligados a ti, Señor Dios mío. Me acostumbré a beber de tus amores, a comer de tus verdades, ya que mis
emociones en ti se hagan realidades. Me acostumbré a llorar en el silencio, a buscarte en los secretos, sí, Señor Jesús. Me acostumbré a que sin decirte nada, tú ya sabes lo que siento. A ti me acostumbré y vivir sin ti no puedo. Me muero por tenerte cerca, me muero por besar tus manos, muero sin darte presencia. Y es que a tu amor me he acostumbrado. Me muero por tenerte cerca, me muero por besar tus manos, muero sin darte presencia. Y es que a tu amor ya me he acostumbrado. Gracias, Señor. Gracias porque me he acostumbrado a ti, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti, Dios mío, no podemos caminar, Señor. Por eso, Espíritu Santo, queremos bendecirte, Jesús, ensalzarte y adorarte, mi Rey. En tus manos, Señor, simplemente está la solución, Dios mío. ¿A dónde, Señor, huiremos, Dios mío, fuera de ti, Jesús? Si solamente tú tienes, Padre, palabra para nosotros, mi Rey. Gracias, Señor Jesús. Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, mi Rey. Viniste a mi casa, gracias, Señor, gracias. Me visitaste, me llené de tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Viniste a mi casa. Amén. Y hoy te doy gracias, Señor, por ello, Padre, porque me visitaste, me llené de tu santa presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, amado. Yo soy la tsunamita que te vive aquí. Amado, y todo lo que ves he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero
quiero estar contigo una y otra vez. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío. Es difícil y a veces no se entiende. Tú me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo, pero yo sé que tu plan, Señor, para nuestras vidas es perfecto. Hazme ver como tú me ves, hazme entender y creer sin temer. Hazme ver como tú me ves, hazme entender y creer sin temer. Te entrego mis sueños, te entrego mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te entrego mis planes, te entrego mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funciono. Lo que tú tienes es mejor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Señor, siempre somos mejores, Padre mío. Gracias, Señor, Dios Padre, por el momento que ha venido a la casa de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Porque podemos darte gracias, Señor Dios mío, porque tú nos amaste primero, Padre. Porque tú nos miraste a cada uno de nosotros, Señor. Y en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, Señor Dios mío, decidiste, Señor, pagar por nuestros pecados, entregándote una cruz de maldición, pero que a todos nosotros es una cruz de bendición, porque a través de ella, Señor Dios mío, tú nos redimiste, tú nos hiciste dignos, Señor Dios mío, de poder alcanzar el cielo y estar un día contigo, Señor. Gracias te damos cada uno de nosotros, Señor, por ese sacrificio. Un sacrificio que no podemos pagar nosotros, Señor Dios mío, pero te damos gracias, Padre. Te busco solo a ti y a nadie más. Mi alma sabe bien dónde descansará. Gimiendo en mí tu espíritu está, conociendo toda mi necesidad. Eres la fuente de mi vida, eres mi manantial, me refresca tu espíritu, me refresca tu voz.
solo adorándote, Señor, para oír tu voz. Gracias, Espíritu Santo, porque dependemos de ti, Jesús. Dependemos de tu presencia, Padre. Mi héroe es el único capaz que puede llenar el corazón de paz. Cuando hay necesidad en la sala de un hospital, mi héroe es el único capaz que puede cambiar muerte por vida y hacer el trozo del cielo donde antes era una ruina. Reírse con un niño, llorar con un anciano, comer con un mendigo y sentarse en el palacio. Reírse con un niño, comer con un anciano, comer con un mendigo y sentarse en el palacio. Cristo es mi héroe. Cristo es mi héroe. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, haber podido estar en esta tarde, Padre mío, adorándote, glorificándote, y deciros a todos, Iglesia, que Cristo viene pronto, que vamos a esforzarnos, que ya nos queda menos para estar con Él, disfrutando en los cielos, con aquellos que ya partieron primero, con aquellos que nos están esperando. Si hoy no tienes fuerzas, pídeselas al Señor. Amén, Jesús. Te adoramos. Si hoy estás triste, el Señor está triste contigo. Pero piensa en lo que te espera allá arriba. Allí va a ser un lugar donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber tristeza. Esfuérzate, sé valiente, que ya nos queda poco para llegar al cielo. Un abrazo, bendiciones para todos. Amén. Que el Señor os bendiga grandemente. De verdad que soy un matrimonio. No sé cómo habrá salido Jesús, pero hemos hecho. Soy un matrimonio de mucha bendición, de verdad. Deciros que había una palabra en el momento que has estado cantando esta alabanza, Isa, y es que Cristo es nuestro héroe. Cristo es nuestro héroe. Creo que como el tema que estamos llevando, ¿verdad?, a lo largo de todos estos vídeos y de todos estos programas, los héroes no van con capa de eso, sino que nuestro héroe se dejó clavar en un madero, Amén. derramó de su sangre y por medio de su sangre ahora tenemos salvación y vida eterna y nuevas criaturas, como dice su palabra, ¿verdad? Nuevas criaturas somos en Él. Amén. De verdad que yo estoy disfrutando en este programa y sobre todo con vosotros, ¿verdad? Adorando a Dios por medio de la alabanza. Y bueno, y lo que nos espera ahora con esta enseñanza tan bonita acerca de la cristología. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, King, Isa, soy un matrimonio de muchísima bendición. Y espero que no sea ni la primera ni la última vez que paséis por este canal. Amén. Así que un fuerte abrazo y que Dios bendiga. Igualmente. Igualmente, Jesús. Dios te bendiga muchísimo. A ti y a todo el canal. Ahora, Joaquín, cuando quieras. Buenas noches y bendiciones para todos. En primer lugar, darle gracias al Señor por acordarse de mí y ponerlo en mente de los hermanos de Priego, juntamente con su pastor y nuestro hermano Jesús.
la grabación, la verdad que hay que resaltar que en estos tiempos sigan teniendo cargas para que la obra de Dios se extienda, no solamente desde los púlpitos, sino a través de las redes sociales, que creo que es un arma poderosa, un instrumento importantísimo para predicar la palabra del Señor. Un tema precioso, hablar del misterio de la encarnación. Creo que es algo que nos tiene que emocionar. Dios hecho carne, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, eterno y soberano, se ha hecho hombre. Y esto es algo que nos emociona, aquellos que hemos leído la obra de la redención, porque para entender la redención hay que entender la encarnación. Es un tema muy complicado, un misterio, así que yo voy a intentar simplemente tocar los puntos más importantes y creo que sin profundizar, porque sinceramente, y no es humildad, sino que es una realidad, yo no me podría meter en temas tan profundos porque creo que me ahogaría la inmensidad de este misterio. Pero sí vamos a algo importante, que es recordar que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo carne. Y la doctrina de la encarnación, vuelvo a repetir, que es una doctrina importantísima en la redención. No entenderíamos la obra redentora sin un Jesucristo hombre. Es cierto que la encarnación no aparece como vocablo en la Biblia, pero bueno, tenemos otras doctrinas que son importantísimas para la Iglesia, como puede ser la doctrina de la Trinidad o la doctrina del arrebatamiento, que los vocablos no aparecen, pero sí el concepto de esta doctrina, la idea sí aparece. Y vamos a ver cómo esta idea de la encarnación, esta doctrina, no es una doctrina que nosotros nos sacamos de la manga, sino que realmente está en toda la Biblia. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento vamos a ver cómo nos habla la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios nos habla de la Trinidad. Por tanto, vamos a ir tocando poco a poco. Vuelvo a repetir que es un tema tan largo que nos tocaría tocarlo en días. Pero bueno, el ratito que estemos vamos a deleitarnos en un tema precioso como es el tema de la encarnación. La encarnación quiere decir hacerse carne. Cuando nosotros vamos al griego y queremos estudiar esa palabra desde la etimología, quiere decirse hacerse carne. Y es lo que ocurrió, es Dios hecho carne. Esta idea es una idea que ha tenido que ser defendida en los tiempos y que en el concilio de Calcedonia tuvo que defenderse de una manera fuerte. No es algo nuevo, hablar de la encarnación no es algo moderno, sino que aparte de que la palabra hablase de la encarnación, los padres de la Iglesia, como el gran Tertuliano, ya tuvo que defender la encarnación. Y este problema es un problema que nos lo encontramos en la antigüedad, pero también nos lo encontramos presente, y que creo que es bueno recordar que Cristo se ha hecho hombre. Vamos a ir tocando después la unión hipostática. De hecho, yo lo he ordenado de esta manera, como los hermanos me pedían: Cristo encarnado, propósito de la encarnación, la unión hipostática y conceptos falsos. Vamos a tener que hablar un poquito, si me permiten hablar un poquito de la espiritualidad trinitaria. Hablar de la encarnación de Cristo, hay que hablar de la Trinidad y sobre todo hablar de la obra de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, obrando en la obra de salvación. Esa es la Trinidad económica, que también vamos a tocarlo. Pero miren, para hablar de la encarnación tenemos que ir a Juan 1:14. Creo que este es referencia de lo que el Señor nos quiere hablar. Yo hoy he cogido la Nueva Traducción Viviente, la primera que he cogido en casa, y que creo que también quizás algunos tengan la Reina Valera, pero lo importante es coger el concepto. Miren, cuando nosotros leemos la Escritura, lo importante es saber coger el contexto de lo que vamos a leer, y más nosotros que entendemos
después del estudio nos hemos dado cuenta que las traducciones pueden tener diferentes variantes, pero cuando nosotros entendemos el concepto doctrinal es cuando vamos a disfrutar de cada versión. Y dice en Juan 1:14, si puedes acompañarme, vamos a leer juntos. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Quiero recordar que en Reina Valera pone, entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros estudiamos este pasaje nos damos cuenta de que aquí está hablando de la palabra y lo pone en mayúscula, o el verbo, que viene a ser lo mismo, el logo, ¿verdad?, en griego, que nos está hablando de que la palabra eterna se hizo carne. Entonces ahí ya nos está hablando, el primer versículo, donde nos hace referencia que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Vuelvo a repetir que he dicho que tenía que explicar un poquito de la Trinidad económica, y es necesario, ¿vale? Así que si me permitís 2 minutos, recordaros sobre esta doctrina tan importante. Nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas totalmente diferentes y 3 personas que sometidas entre ellas, ninguna tiene más dignidad que otra, ninguna tiene más poder que otra, son coiguales, coexistentes, pero sí es cierto que aunque esto es un misterio, son 3 personas diferentes que en esencia forman un único y verdadero Dios. Nosotros debemos entender y creer en la doctrina de la Trinidad. Creo que más que nunca hoy debemos levantarnos, porque hay corrientes, sobre todo corrientes judaizantes, que se están metiendo en nuestras iglesias, donde debemos recordar, debemos refrescar la doctrina de la Trinidad y de una manera especial pues la Trinidad económica. Cuando nosotros creemos que nuestro Dios es Dios en 3 personas diferentes, las cuales están sometidas y que tienen 3 labores diferentes. El Padre hace una obra, el Hijo hace una obra y el Espíritu Santo hace una obra, pero entre los 3, en esa unidad perfecta y en ese misterio de la Trinidad, entre los 3 hacen la obra de salvación. Porque cuando hablamos de Trinidad económica, vuelvo a repetir, estamos hablando del plan de salvación, de la obra de salvación de la Santísima Trinidad. Y cuando nosotros tenemos claro este gran misterio, que vuelvo a repetir, necesitaría un tiempo para hablar de la Trinidad económica, y tendríamos que ir a la Trinidad inmanente, donde creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido uno y nunca se han separado. Que tendríamos que ir a Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En Juan 1:1, en Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Por tanto, ya estaba hablando de la preexistencia de Jesucristo, del Verbo, y cómo nos habla de que era Dios. Una vez hemos entendido que la Trinidad son 3 personas, cada uno tiene una labor, me encanta cómo lo expresa Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, pero si me permiten, por no hacerlo muy largo, yo quisiera explicarlo de esta manera: el Padre es el que piensa, el Hijo es el que habla y el Espíritu Santo es el que ejecuta, ¿vale? De manera personal, y esto es algo que me voy a hacer libre, aunque no lo voy a hacer en el estudio, pero me voy a permitir dar una opinión personal. El Padre es aquel que ha preparado el lenguaje de la salvación. Cristo es toda la palabra de la salvación, todo el lenguaje de la salvación, y el Espíritu Santo es el que hoy nos hace entender esa palabra. Por eso el Padre es el que ha preparado la obra, ha preparado al Hijo. El Hijo es el Verbo, que es la palabra, es todo el lenguaje que debemos entender. Si queremos entender la salvación, tenemos que conocer a Cristo, porque Cristo es el lenguaje o la revelación total de la salvación hecha por Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos guía hacia toda la verdad. Por tanto, el Espíritu Santo es el que nos habla
a través de la palabra que es Cristo. ¿Qué mensaje nos da el Espíritu Santo? Únicamente a Cristo. Y esto es importante que recordemos, y perdonad si me hago largo, pero quiero recordar el mensaje. La salvación es que sea un mensaje cristocéntrico. Y esto lo vemos, porque el Espíritu Santo de quien nos habla es de Cristo, porque Cristo es el centro de nuestro mensaje. Es que sin Cristo no habría salvación, y como decíamos antes, entender la encarnación de Cristo es entender la obra de redención. Y recuerden que la redención es esa obra donde el Cordero muere por nosotros, su sangre se derrama, y por esa sangre nosotros somos redimidos, somos limpiados, nuestra culpa es echada fuera. Bueno, una vez hemos recordado la Santísima Trinidad, esa doctrina a grosso modo, y hemos entendido también la Trinidad económica, cómo una de las personas, cada uno tiene una función diferente, ninguno es superior al otro, sino simplemente hay una sumisión entre ellos y hay una unidad perfecta, donde tres personas diferentes forman misteriosamente, pero también con una verdad inquebrantable de que esas tres personas son Dios. Y hemos leído de que esta palabra, la segunda persona, se hizo carne. Y esto podíamos verlo en Romanos 8:3 y en Hebreos 2:14, donde nos habla de la importancia de ver a... Pero una vez hemos entendido esto, yo quisiera hablarte del principio de la encarnación. Para hablar de la encarnación hay que hablar de su nacimiento. Cristo no se hubiese hecho hombre si Él no hubiese nacido como hombre. Él necesitaba nacer de una mujer, en este caso, para formarse como hombre, que después veremos la unión hipostática, esa doctrina de las dos naturalezas, pero para entender la encarnación que Dios ha hecho hombre, tenemos que ir al nacimiento virginal. Y vamos a ir, si me puedes acompañar, a 1:35, si puedes, tienes la Biblia conmigo, ven que estamos buscando, así que vamos a leer en directo, dice la palabra del Señor. El ángel le contestó cuando María tiene dudas de lo que se le había profetizado y le dice que es virgen, que no conocía varón. El ángel le contesta y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Dice el santo ser, ¿verdad? En Reina Valera. Pero noten que dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. La palabra que usa aquí en griego es piquiazo, que quiere decir ocultar. Esto es importantísimo para no desviarnos de doctrinas modernas o simplemente doctrinas que quieren negar ese milagro de la concepción virginal, donde lo que hizo el Espíritu Santo, y aunque no lo podamos entender, vuelvo a repetir, estamos hablando de un misterio y no todos los puntos pueden ser explicados. Debemos ser humildes y saber hasta dónde podemos llegar a la explicación. Dice que cubre, y hablo con mucho respeto a la audiencia, pero entiendan que estamos hablando de doctrina y mi intención únicamente es aclarar algo precioso como es la concepción virginal. Lo que hace el Espíritu Santo es cubrir el óvulo, protege el óvulo y ahí no sabemos cómo, pero sí empieza a formarse, a gestarse ese ser. Pero lo que hace al cubrir el Espíritu Santo es que nada de pecado entrara. Noten que sí es cierto que está la naturaleza de la mujer, que es la naturaleza de María, para que se fuese el hombre, el ser humano, pero al mismo tiempo no entra el gen del pecado. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída de Adán no entra en Cristo, por tanto Él nace santo, porque el Espíritu Santo, al cubrir el óvulo, al cubrir la matriz de la mujer, en este caso entendemos que es el óvulo, está cubriendo, está protegiendo de todo agente exterior de pecado. Está impidiendo que la naturaleza caída de Adán esté en Él. Por tanto, Él no nace con una naturaleza depravada, como nacemos nosotros, sino que Él nace santo, y dice: el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios será llamado Jesús. Y cuando nosotros entendemos esta gran verdad y este misterio glorioso de que el Espíritu Santo ha cubierto a María para que no pueda entrar en pecado, y de manera milagrosa y misteriosa se ha formado en ella la vida de un ser humano, donde en él va a estar la persona divina, pero al mismo tiempo va a ser dos naturalezas, todo hombre y todo Dios. Pero tuvo que hacerse carne, y para hacerse carne nació de mujer. Viendo esto, podríamos ir a Isaías 9:6, o podríamos ir a Génesis 3:15, cuando ya profetiza ahí de que de la simiente de la mujer, hablando de que iba a ser humano, o cuando vamos a Miqueas 5:2, que habla del lugar también donde iba a nacer ese hombre. Pero quiero recordarte Isaías 9:6, cuando nos dice: un niño es nacido, hijo nos es dado. Preciosa esta expresión, donde nos revela el misterio de la encarnación, donde nos está diciendo: el niño va a nacer, porque como ser humano sí se iba a concebir, pero el hijo no, porque el hijo ya era de la eternidad, porque una obra en la Trinidad es que él es Padre y el Hijo, y el Padre constantemente y siempre está engendrando al Hijo. El Hijo ya fue engendrado de manera divina. No estamos hablando de que el Hijo tenga principio y fin, sino es una expresión para entender un misterio de la Trinidad. ¿De acuerdo? Yo quiero que esto quede claro. Nosotros creemos que el Hijo es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Pero sí en esa expresión y en ese misterio de entender que el Padre sigue haciendo la obra en el Hijo, igual que el Hijo sigue haciendo su obra a través del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir que es entender un poquito el misterio de la Trinidad económica. Por tanto, el Hijo ya era, y el Hijo no se podía dar, porque el Hijo es eterno. Por eso dice: el niño es nacido, hijo nos es dado. Y cuando entendemos esta verdad, quizá para muchos impresionante, pero para nosotros que la recibimos por la fe, porque esto no se puede entender por lógica, sino que debemos creer y debemos seguir defendiendo un evangelio que se sigue creyendo la fe por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Es cierto que la lógica entra de vez en cuando, y que Dios ha permitido que algunos conceptos doctrinales se entiendan por la lógica, pero hay otros conceptos, hermanos y hermanas, que si no es por la fe es imposible creerlo. Y este es el concepto precioso de la encarnación de Cristo. Bueno, una vez hemos visto de que ha nacido de mujer, la Biblia nos corrobora de que era hombre. Ahora nosotros debemos ir, aunque después tocaremos un poquito la humanidad, la unión hipostática, debemos ir. ¿Por qué la encarnación? Hablábamos de que la encarnación tiene un propósito esencial en la redención, pero vamos a ver por qué. El primer propósito de la encarnación es revelar a Dios al hombre. Nosotros, para conocer a Dios, es a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la imagen de Dios. Nosotros, para poder conocer y entender la divinidad, debemos entender y conocer a Cristo. Por eso os decía que hay una palabra reveladora, es la palabra del todo el lenguaje. El castellano tiene muchas palabras para poder desarrollar su lenguaje. El inglés, aunque es más sencillo, pero también tiene muchas palabras, pero el Evangelio solo tiene una. El Evangelio es Cristo. Todo lo que leemos, todo lo que estudiamos, todo lo que practicamos nos tiene a llevar a aprender y a conocer a Cristo. Y por tanto, Cristo es la revelación de Dios al hombre. Y esto podíamos verlo en Juan 1:18. Si puedes compartir la lectura conmigo, vuelvo a repetir, estamos leyendo en directo, ¿de acuerdo? Juan 1:18 dice así: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Por tanto, aquí ya nos lo aclara. Y no voy a tocar más versículos por no hacerme largo, pero sí te lo dejo por si lo quieres estudiar en casa después. Juan 14:7-8. Ahí vemos que nos está diciendo que el Hijo nos ha revelado a Dios. También para proveernos de un ejemplo de fidelidad. Esto tendríamos que ir a Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 21, donde nos está hablando de la importancia que es que miremos a Cristo como nuestro ejemplo de fidelidad. No nos olvidemos de que Él era hombre. Y aunque yo sé que no hemos tocado la unión hipostática, pero quiero recordarte, porque yo sé que muchos de ustedes lo saben, de que Él era todo hombre en su naturaleza. Y vamos a leer 1 Pedro 2:21. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Por tanto, Él se ofrece en su humanidad de ser el ejemplo al hombre de vivir una vida en fidelidad. Después en 1 Juan 2:6 también nos habla. Después, también otro propósito de la encarnación. Primero hemos dicho revelar a Dios al hombre. Segundo, proveernos de ejemplo de fidelidad. Tercero, yo lo he resumido de esta manera, para redimir. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la redención tiene tres partes: el agorazo, el hexagorazo y el lutrón. Cuando nosotros leemos y estudiamos esta doctrina de la redención, vemos estos tres pasos que nos recuerdan una de que éramos esclavos y se nos saca del ágora, ¿de acuerdo? Saben que el ágora era el patio donde se vendían los esclavos. Y una vez nos han sacado del patio de los esclavos, viene el hexagorazo, que es quitarnos de nuestra condición de esclavo, nos hace libres. Pero es que no se conforma con sacarnos del lugar del pecado, de la esclavitud donde nosotros estábamos, sino que nos hace libres, y al hacernos libres hace algo más, nos pone en su casa, no como somos libres, nos hace su hijo. Esa es la palabra lutrón, esa parte de la redención. Recordad, y eso podíamos ver en Hebreos 10:1-10, en 1 Corintios 6:20, en Gálatas 5:1, cuando nos habla de la libertad, en Juan 8:33, nos habla de que nos ha hecho libres. Y cuando hablamos de ser hijos de Dios, podríamos ir a Gálatas 3:26 o a Juan 1:12, cuando nos recuerda de la dicha de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, Él tuvo que hacerse carne porque quería redimir nuestra vida, rescatarnos del pecado, pero después de rescatarnos del pecado, hacernos sus hijos y hacernos coherederos juntamente con Cristo. Y esto es una obra preciosa, tremenda, que debemos también recordar al recordar su obra de encarnación. Cuarto, cumplir el pacto davídico, es decir, el darle a David esa promesa de que eternamente un descendiente de David iba a ocupar el trono. Eso lo vemos en Lucas 1:31-33. No lo voy a leer por entrar después en la unión hipostática, pero sí te dejo los textos. Quinto, destruir la obra del diablo. Esto lo habla en 1 Juan 3:8 y en Colosenses 2:15, por citar dos versículos. Aquí vemos cómo también nos habla de que por medio de la encarnación de Cristo fue destruida la obra del diablo. Al morir como hombre, toda obra diabólica quedó bajo sus pies, y el sacrificio de la cruz hizo que todo demonio quedara en silencio delante de él. Yo voy a leer Colosenses 2:15, no quería hacerme largo, pero permitirme estar entre vosotros con esta libertad, porque creo que hablar de Colosenses es hablar de un pasaje que aquellos que amamos a Cristo nos emociona. Dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y siendo romántico, no dejamos de ser una misión pentecostal y nos emociona esto. Yo me imagino que ahí estaba Cristo delante de todos los demonios. Imaginaros, hermanos, millones y millones de principados, potestades, huestes satánicas, esperando alegar algo. Hermanos, estaban todos allí para presentar un alegato contra Cristo, pero ninguno pudo. Todos tuvieron que guardar silencio cuando vieron la cruz. ¿Y qué cruz?
qué sacrificio del Dios en, qué sacrificio de Jesucristo hombre, qué sacrificio hizo nuestro Rey y nuestro Redentor, que todo demonio tuvo que quedar enmudecido, y con lo inteligente que son los demonios, que el Señor los reprenda, que miren cómo a Job intentaron desarmarlo. Primero tocaron su familia, primero tocaron su negocio y dice, pero no has tocado su carne, piel por piel, le dice, todo lo que el hombre lo dará. Y dice, bueno, tócale a él, pero aquellos que amamos a nuestra familia, sabemos que no hay nada más doloroso que perder a aquellos que queremos. Y sin embargo el diablo buscó un ápice de culpabilizar a Job. Pero miren, millones y millones de demonios, con toda su inteligencia, no pudieron decir nada. Dice que los desarmó. ¡Ay, qué bien! Y les enseñó la cruz y públicamente los avergonzó. Discúlpenme que me emocione en esa, pero vuelvo a repetir, no dejamos de recordar la encarnación de Cristo y de quebrantarnos. También una parte importantísima que nos tiene que dar mucha alegría, llenarnos de gozo, para hacer sumo sacerdote, un punto importantísimo. Si Él no se hubiese encarnado, si Él no se hubiese hecho hombre, no podía ser nuestro sumo sacerdote, porque para ser sumo sacerdote tenía que ser hombre. El sacerdote era me se ha ido la palabra, una palabra muy sencilla, el prójimo. Era el prójimo que ayudaba al pueblo. Por tanto, cuando nosotros leemos Hebreos 4, 14, 16, que lo vamos a leer, ahí nos revela que Él tuvo que hacerse hombre para ser nuestro sumo sacerdote. Si Cristo no se hubiese encarnado, no podría ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Si Cristo no se hubiese encarnado, no podría ser nuestro sumo sacerdote. La obra de sacerdote la ejerce como Jesucristo hombre, y esto es importantísimo que lo tengamos claro, porque si no creyésemos en la encarnación de Cristo, no podríamos creer que Él es nuestro mediador. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más le necesitemos. Dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. Y aquí nos revela de que Él tuvo que ser probado. La palabra, por ejemplo, en Reina Valera dice tentado, pero nosotros sabemos que está hablando de prueba. Y eso lo vamos a explicar después con la unión hipostática. Vemos que Él tuvo que ser probado en todo, Él padeció, y no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, porque como hombre fue probado por todas las circunstancias. Así que nos alegramos de que Él haya tomado forma de siervo, que se haya encarnado, para que hoy podamos proclamar que Él es nuestro sumo sacerdote. También nos declara la Biblia, importante, que fue para ser juez. Este es el séptimo propósito y no voy a traer más, aunque podríamos tocar 2 o 3 puntos más, pero vamos a tocar aquí, vamos a parar, para ser juez. Y esto nos lo habla en Juan 5, 22 y nos habla en Primera de Timoteo 2, 5. Él es el juez. Como hombre, Él tiene la autoridad de juzgar a las naciones, Él tiene la autoridad de juzgar al mundo, Él tiene la autoridad de juzgar a aquellos que han aceptado su sangre. Y vemos que Él es el único digno de abrir el libro de los sellos, y aquí también nos está hablando de esa autoridad de haber sufrido la ira de Dios y de poder abrir el libro donde se va a derramar los 7 sellos, 7 juicios, que Él como autoridad de juez tiene por su humanidad. Recuerden que cuando habla en Apocalipsis 5, que está hablando del libro de los sellos, nos está hablando de que Él se presenta como Cordero y León.
¿vale? Y ahí nos está hablando de su naturaleza como cordero inmolado, pero que venció y ahora es el león de la tribu de Judá, es el león victorioso. Es que para ser león primero hay que pasar por el sacrificio de ser oveja, y él venció como oveja, él venció como sacrificio, como hombre, para ver en ese texto de Apocalipsis, ver las dos figuras. Vemos la oveja y vemos el león. Por tanto, él es el juez con autoridad, pero recuerden, porque fue hombre. Y ahora vamos a hablar de la unión hipostática. Hemos estado hablando de la encarnación de Cristo y del propósito, pero esto nos cuesta entenderlo. ¿Cómo es posible que hemos hablado de alguien que es hombre, pero al mismo tiempo es Dios? Es hablar de otro misterio, donde tendríamos que irnos a primera de Timoteo 3:16. Yo le agradezco a Juan Miguel, yo sé que me quiere, pero me ha dado un tema que es un poquito, no complicado, pero sí difícil de explicar, porque muchas veces es más la fe que el poder explicarlo con nuestros propios labios. Pero vamos a ir a primera de Timoteo 3:16, si me puedes acompañar, donde está hablando del misterio de la piedad. Yo sé que muchos de vosotros os lo sabéis de memoria. Grande es el misterio de la piedad, Dios hecho carne, Dios manifestado en carne. Y dice así en primera de Timoteo 3:16: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles. Reina Valera dice Dios manifestado. Lo mismo es cuando está hablando de Cristo, entendemos que está hablando de su divinidad, dice revelado en un cuerpo humano. Cuando está hablando de Cristo, del Mesías, pero este Mesías divino que tuvo que ser entregado por nosotros. Dios manifestado en carne, dice la palabra. Por tanto, vemos que aquí sucede un misterio tremendo donde la persona toma también la naturaleza de hombre, y vemos que a través de Jesucristo vamos a ver en una sola persona dos naturalezas: ser 100% hombre y va a ser 100% Dios, inseparables. La persona sin mezcla, sin confusión, perfectas, completas, distintas entre ellas, pero unidas en solo ser, en una sola persona, perdón. Así que vemos que la doctrina de la unión hipostática, una doctrina importantísima, nos está hablando de una persona donde hay dos naturalezas: 100% hombre, recuerden, y 100% Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Colosenses 1:6, y leemos juntos, donde dice la palabra del Señor: esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo, da fruto en toda parte mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Hablando de este misterio, donde en Colosenses 1:26 también, perdón, en Efesios 3:5 nos habla de que esto es un misterio. Este misterio glorioso de que hemos alcanzado la gracia por medio de Cristo, que es 100% hombre, 100% Dios, y necesitamos creerlo y necesitamos recibirlo en nuestro corazón. A hablar de Cristo como Dios hay algunos pasajes. Podríamos hablar de Romanos 9:5, podríamos hablar de Timoteo 2:13, podríamos hablar de primera de Juan 5:20. Yo voy a buscar, si les parece, en Tito, pues buscar un texto y dar referencia de la humanidad de Cristo. Dice así este texto que es uno de mis favoritos cuando hablamos de Cristo como Dios. Dice Tito 2:13: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por tanto, aquí lo llama por su nombre, lo llama Dios en mayúsculas y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos creer en la preexistencia y que Dios es eterno. Hablábamos de Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí nos está hablando también de la Trinidad inmanente, donde el Padre y el Hijo están
como frente a frente. No hay una preposición para hablar en castellano de esa posición, porque algo que hacen las preposiciones, una de las cosas que hacen es hablarnos también de lugar, de hablarnos de modo, de hablarnos de forma, y por tanto cuando dicen en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, daros cuenta que utiliza la preposición con, y realmente no nos deja entender lo que en el griego enseña, y es que no hay ninguna opción en español que nos ayude a entender lo que en el griego quiere decir. Hay una que sí se acercaría, que no se está usando ya mucho en castellano, que es cabe. Sería, el principio era el verbo cabe con Dios. A nosotros nos resulta semánticamente incorrecto, no pega, no, en nuestro lenguaje no tiene una razón de lenguaje, de léxico. Por tanto, sería cabe, y ese cabe está hablando de frente a frente, porque Cristo siempre ha sido, siempre es y siempre será, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Vuelvo a repetir, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y eso lo vemos en la Escritura. Después también nos habla de que Él era hombre, y como hombre vemos las Escrituras, aunque en Filipenses 2:8, que lo vamos a leer también, nos habla de ese vaciamiento de su divinidad, no en condición, seguía siendo la plenitud de la deidad, sino en su posición. Pero sí vemos que Cristo, en ese vaciamiento, en esa doctrina de la kenosis, donde ahora lo voy a explicar, denme un segundo, vemos que al tomar forma de hombre, Él tuvo personalidad de hombre. Él pasó hambre, vuelvo a repetir, en su naturaleza humana, Él pasó hambre, Él pasó, él tenía sueño, él se cansó, él necesitó descansar, él lloró también, dice la palabra del Señor, él se enfadó en un momento determinado cuando entra con el azote de cuerdas al templo, y vemos cómo tenía personalidades de la personalidad humana dentro de su naturaleza. Veíamos esas personas humanas. Y dice en Filipenses 2, vamos a leer juntos, 2:14, yo creo que también no lo sabemos de memoria. Vamos a leer desde el 6, perdón. Dice el 6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y aquí nos habla claramente que tomó forma divina y que no se aferró a los privilegios, vuelvo a repetir, a su condición. Hubo un vaciamiento, esa es la doctrina de la kenosis, que es vaciamiento en español, donde él se vació no de su condición, por cuanto él nunca dejó de ser Dios, nunca se rompió la emanencia, nunca se rompió la Trinidad económica y nunca se rompió en él los atributos incomunicables de Dios. Siguió siendo omnipotente, siguió siendo omnisciente, siguió siendo omnipresente, ¿vale? Y esto es algo que debemos tener siempre en memoria y recordar que en él habitó la plenitud de la deidad. Él fue todo hombre, pero recuerden, él fue todo Dios. Esa es, en definitiva, y muy resumido, yo sé que resumido, la doctrina de la unión hipostática. Por tanto, vamos a ir a hablar de las herejías, y entro en las herejías porque también nos va a ayudar a entender un poquito lo que es la unión hipostática, ¿de acuerdo? Así que ya terminando, aguántenme un poquito más, vamos a ver a través de las herejías que fueron saliendo a través del principio de la Iglesia. La doctrina de la unión hipostática fue una que se tuvo que defender de manera férrea, tanto que
ya al final, en el concilio de Calcedonia, pues se tiene que defender y levantar aquel credo, ¿no? Con tanta fuerza, pero vemos que San Agustín también en el concilio de la Nicea tiene que defender, y en cada uno de los primeros concilios tiene que defenderse la unión hipostática de manera férrea, y los padres de la Iglesia también en el siglo II defendieron, como a mí uno de los que más me gusta es Tertuliano, y cómo Tertuliano tuvo que defender también la unión hipostática. Vamos a ir a la primera herejía, el docetismo. El docetismo viene de la palabra griega doiken, que quiere decir aparentar. Lo que decían estos herejes, y digo bien herejes, no pretendo insultar ni ofender a nadie, pero sí estamos hablando con claridad de defender la sana doctrina. Dicen estos herejes, admiten que Cristo era Dios, admiten su divinidad, pero niegan su humanidad, intentan presentar la humanidad de Cristo como si fuese un espectro, un fantasma, o en términos más modernos, como un holograma. Cuando hablan de la humanidad de Cristo, dicen que era como una especie de espectro, de algo que no era tangible, de algo que no era real. Algunos lo presentan como un fantasma, incluso otros como un espectro. Yo creo que de una manera más moderna, creo se entendería como si fuese un holograma, y en ese holograma estaba la plenitud de la deidad. Pero hemos comprendido a través de la encarnación que debemos creer que Cristo es Dios. Si no creemos que Cristo es Dios y no derramó su sangre, porque era necesario el derramamiento de sangre para propiciación de nuestros pecados, no seríamos redimidos por la sangre de Cristo. Por tanto, esto es una terrible doctrina, una terrible herejía en contra de la verdad de la encarnación y por tanto de la victoria de Cristo como hombre en la cruz del Calvario. Los ebionitas también en el siglo II, de aquí otro campeón como Irineo, fue un hermano también que fue un gran teólogo, uno de los padres de la Iglesia. Dicen que tuvo que defender la doctrina. Y los ebionitas, estos herejes, enseñaban que aceptaban la naturaleza humana, pero negaban la preexistencia de Dios. Por tanto, ellos lo que decían es, bueno, este Jesús es un hombre que ha nacido de José y María, pero negaban lo que hablábamos antes del nacimiento virginal, de ese milagro de la concepción virginal. Ellos decían que venía de José y María y por tanto estaban negando también su divinidad. Otra terrible doctrina, herejía, donde nos aleja de ver a Cristo como Dios. Debemos entender que si hay una victoria sublime y Él es también sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec que habla en hebreo, también es porque Él es nuestro Dios. Después estaban los arrianos, que esta doctrina fue una doctrina que hizo muchísimo daño, confundió mucho. De hecho, es una doctrina que posiblemente sean de las que más han perdurado en el tiempo. Uno de los hijos de Arrio, y cuando digo hijos estoy hablando seguidores de esta doctrina, serían los actuales testigos de Jehová. Ellos, los arrianos, enseñaban que sí, Cristo era humano, pero negaban la divinidad, la plenitud de la divinidad, sino que hablaban de que Cristo fue un Dios creado, es decir, un Dios con principio, no tiene fin, pero sí principio. Estaban hablando, por tanto, de que Cristo, digámoslo así, era inmortal y no eterno. Al perder ese atributo no era la plenitud de la deidad en él, no era todo Dios. Era un ser creado, era el primogénito y él no era totalmente Dios, el Padre superior al Hijo. Es una doctrina que hemos dicho que va en contra del concepto santo de esta doctrina preciosa que es de la Santísima Trinidad, donde creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales en esencia, que los tres tienen la misma autoridad, que no tienen que someterse, que muchas veces confundimos el texto de cuando el Hijo dice que tiene que obedecer al Padre. Sí que lo obedece, pero no lo obedece por sometimiento, sino por sujeción, porque en ellos hay una unidad perfecta y respetan cada lugar de su trabajo de la Trinidad económica.
nosotros debemos entender y creer por la fe de que nuestro Cristo es Dios en su totalidad. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Y los arrianos intentaban quitarle divinidad a Cristo. Y vuelvo a repetir que es una de las doctrinas que siguen estando vivas en nuestro tiempo a través de los testigos de Jehová, que quieren negar la divinidad de Cristo tal y como nosotros la entendemos por medio de las Escrituras. Después iríamos a ya movimientos monofisistas. ¿Qué quiere decir? Monofisista es solamente una naturaleza, una apariencia. Y los primeros serían los apolinarianos del siglo IV, donde apoyaban la divinidad pero no aceptaban la humanidad. Es decir, que ellos aceptaban que Cristo era Dios, pero esa humanidad era como una especie de marioneta dirigida por la persona divina. Es decir, no había una persona total con sentimientos, con necesidades, con su naturaleza. No creían que era 100% hombre, sino era más bien una especie de marioneta dirigida por la persona divina. Vuelvo a repetir, esto sería otra herejía, porque no creer en la encarnación, hermanos, sería negar la obra poderosa de la salvación, sería negar la redención. Y es necesario recordar que nuestro Cristo fue encarnado y como hombre venció en la cruz del Calvario, aunque nunca dejó de ser Dios. Otra de las doctrinas sería los eutaquianos, donde nos hablaba de que ni tenía naturaleza humana ni tenía naturaleza divina, es decir, no había naturaleza completa en ello, era como una amalgama, como una mezcla de las dos naturalezas. Y volvemos a repetir, estaban completamente separadas. Esto es un misterio que yo no lo voy a explicar. Era 100% hombre, era 100% Dios, pero una sola naturaleza. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. Después también había en aquel tiempo, en aquel mismo siglo, en el siglo V, otros que eran los nestorianos, que hablaban de Cristo como dos personas, es decir, no eran dos naturalezas, sino que eran dos personas. Una naturaleza era Dios, una persona era Dios y una persona era humana. Y esto vuelvo a repetir que tampoco tiene cabida dentro de la doctrina, porque nosotros entendemos que el Cristo que murió en la cruz del Calvario era hombre, pero también estaba Dios ahí. No quiero hacerme largo, pero cuando habla de la cruz y él dice, Padre, ¿por qué me desampara o por qué me has desamparado? Nunca se rompió la Trinidad inmanente, sino que simplemente en un momento determinado el Padre, o bien dándose la vuelta, como dicen algunos, o simplemente por el velo en representación, porque saben que el tabernáculo representa a Jesucristo. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, no habla del templo, habla del tabernáculo. Y cuando nosotros leemos el tabernáculo, donde había una diferencia, que eso sería bueno estudiarlo en Hebreos 9, pero no me voy a hacer largo, donde habla que el incensario estaba en el lugar santísimo, y si no, léalo con calma en Hebreos 9. Está hablándonos de que Cristo es nuestra tabla o nuestra tapa del propiciatorio. Él es el propiciatorio, según también 2 de Corintios 3. Y ahí ustedes recuerden que cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año, lo primero que hacía con el hisopo cargado de sangre era manchar la mesa, la tapa, y ahora sí lo digo, la tapa del arca de la alianza, ese propiciatorio que representa a Cristo. Y aquellos dos seres celestiales que estaban mirando y miraban de frente a frente, simbolizando la gloria de Dios, simbolizando la gloria del Padre, mirando cara a cara siempre al propiciatorio, una vez al año. Aquel velo de sangre impedía que aquellos dos seres angelicales mirasen frente a frente, la sangre impedía, pero era parte del oficio de la expiación. Pero ahora, en representación de la obra redentora, y sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero permitirme, me siento en casa, ahí hubo un velo de sangre. Hubo un velo de sangre que la gloria de los querubines no veían el propiciatorio. Y ahí nos está hablando del Padre, que simboliza la gloria de Dios, juntamente con el propiciatorio que es Cristo, y que en ese momento se derramó la sangre para cumplir
lo que era tipo y sombra de lo que había de venir, y por un momento no es que el Padre y el Hijo no se vieran, es que había un velo de sangre en ese momento, que no se estaban viendo, pero estaban frente a frente, no se rompió la Trinidad inmanente. Por tanto, vemos que estaba solamente esa persona con dos naturalezas. Yo creo que hasta aquí yo he disfrutado de estar con vosotros. Desearos las más ricas bendiciones, pedir disculpas si algo he dicho que no fuese correcto, pero mi única intención es bendecir y bueno, arrojar un poquito de luz, aportar lo que el Señor pone en mi vida para ser de bendición a la amada de Jesucristo. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y que el Señor os siga bendiciendo. Qué bien, Joaquín, de verdad, que Dios te bendiga grandemente. Decirte que al contrario, no has dicho nada malo ni nada, al contrario, sino palabras de bendición y sobre todo dirigidas por el poder del Espíritu Santo. Y de verdad decirte, Joaquín, que hoy ha sido una enseñanza muy, muy, muy rica, y podemos aprender de que Cristo tomó cuerpo, se hizo hombre, se entregó en la cruz del Calvario y bueno, a raíz de estas enseñanzas, ¿verdad?, tan bonitas y tan preciosas, que estamos aprendiendo más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Joaquín, de verdad, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchísimas bendiciones para ti, para tu casa, para tu hogar, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Joaquín. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones.